¿Sentís que tu código está lento o incluso a veces se congela en ciertos momentos? A mí me volvía loco hasta que descubrí el asincronismo que me permitió agilizar la ejecución de mi código y aprovechar al máximo los recursos de la computadora. Y te voy a mostrar cómo vos podés aplicarlo y algunos errores claves que tenés que evitar si no querés hacer el problema mucho peor. Entonces, ¿de qué se trata? Imagínate un restaurante con un cocinero que hace una tarea a la vez. Prepara los ingredientes, cocina, etcétera, pero se queda mirando la comida mientras se cocina y no hace otra cosa, se queda ahí paradito. Obviamente que todo tarda y los clientes se quejan. Podrían poner más cocineros, pero eso es más caro, o podrían enseñar al que ya tienen a que haga varias cosas mientras espera que se cocine la comida. Así no se queda parado y todo sale más rápido. Y con tu programa pasa exactamente lo mismo. Si vos haces que el código se quede esperando a que una tarea se complete antes de avanzar, y lo hace poco eficiente. Para solucionar esto existe el asincronismo y el paralelismo que te ayudan con estas situaciones. Pero antes de que veamos código, es fundamental que entiendas un par de conceptos para que no te confundas y no cometas los mismos errores que yo cometí y que después son muy difíciles de encontrar y solucionar. Y esto es clave, presta atención. Cuando se ejecuta tu programa, el sistema operativo crea un proceso y un hilo principal que ejecuta tu código. Un hilo es básicamente una unidad de ejecución que el sistema operativo programa en uno de los núcleos del CPU. El asincronismo permite que un hilo que está ejecutando código no se bloquee esperando que una operación lenta, como leer un archivo, llamar una API o comunicarse con la base de datos, se complete. Mientras esa operación lenta continúa en el sistema operativo, el hilo queda libre para ejecutar otro código hasta que la operación finaliza y el hilo retoma la ejecución desde donde se había quedado. Por otro lado, el paralelismo permite que varios hilos ejecuten código al mismo tiempo usando distintos núcleos físicos del CPU. Pero no todas las operaciones pueden ser asíncronas. El verdadero trabajo asíncrono pasa afuera de tu programa. Por ejemplo, leer de la base de datos o escribir en un archivo o hacer solicitudes HTTP. Y mientras ese trabajo ocurre, el CPU queda libre. Y estas operaciones se conocen como operaciones de input-output. Ahora, el trabajo que pasa dentro de tu programa, como por ejemplo un bucle, calcular valores, ejecutar algoritmos, etc., no son asíncronos porque el CPU está activamente trabajando en ellas y estas operaciones se las llaman CPU bound. Y ahora sí veamos cómo se ve esto en la práctica. Hice un programa que tiene dos proyectos. Por un lado, una API con un endpoint que simplemente pone en pausa el código por 300 milisegundos para simular trabajo y devuelve el tiempo que tardó la solicitud. Por el otro lado, un proyecto de WinForm que tiene una interfaz con 5 botones y que cada botón hace exactamente la misma tarea de llamar el endpoint, pero lo hace en distintas formas. Así podemos ver las diferencias. Y en el código de WinForm tenemos una función que muestra el resultado, otra que devuelve una lista de páginas de ejemplo y dos que descargan datos desde el endpoint. Una lo hace normal y otra de forma asíncrona. Y la clave acá es justamente ver la diferencia entre las dos descargas. Después, cada botón dispara un evento que ejecuta un código similar entre ellos. Obtiene la lista de URLs, inicia un timer para contar el tiempo total que llevó la operación y llama a getContent, donde se va a iterar por cada una de las URLs, se va a llamar al endpoint de nuestra API y vamos a mostrar el resultado. Y funciona así. Si yo le doy al botón Sync, mira lo que pasa. El texto aparece de golpe y si intento mover la ventana mientras está trabajando, no se mueve hasta que termine con todo el trabajo. Y cada solicitud toma aproximadamente 300 milisegundos y el tiempo total es de aproximadamente 1.2 segundos. En sistemas con interfaces de usuario, el código bloqueante es una pésima experiencia. La aplicación deja de responder mientras realiza una tarea. Y esto hace que el usuario piense que el sistema se colgó o se rompió, aunque no sea necesariamente así. Y en APIs o en sistema backend, por ejemplo, el problema es grave porque estás desperdiciando recursos del servidor. Tienes un hilo que queda bloqueado esperando una operación lenta cuando tranquilamente podría estar atendiendo otras solicitudes. Y eso reduce la capacidad de tu servidor para procesar y te obliga a escalar mucho antes de tiempo, agregando más servidores sin haber aprovechado realmente el hardware que ya tenías. Pensá en esto, si cada solicitud te tarda un segundo bloqueando un hilo, un servidor con 200 hilos solo puede procesar 200 solicitudes a la vez. Pero si vos usás asincronismo, esos mismos 200 hilos pueden manejar cientos o miles de solicitudes porque no están bloqueados esperando. Ahora, si hago la misma operación pero asíncrona, vas a ver que los tiempos no cambian, sigue demorando cerca de 1.2 segundos, pero los mensajes aparecen a medida que se completan y la ventana no se bloquea.
¿Cuál es la diferencia en el código? Bueno, en el botón asíncrono, en lugar de llamar a getContent, estoy llamando getContentAsync, que es una versión asíncrona. También estoy marcando el método como asíncrono con la palabra clave async, y esto básicamente habilita al método a realizar operaciones asíncronas. Y también estoy usando la palabra clave await en la llamada de getContentAsync para indicarle al compilador que cuando el código llegue justamente a esa parte debe desbloquear el hilo, así queda libre para atender otras tareas mientras la operación asíncrona se completa. ¿Y por qué getContentAsync es asíncrona? Bueno, en primer lugar porque la estoy marcando con async y le estoy diciendo que devuelva una tarea, y segundo porque estoy llamando a la versión asíncrona de downloadContent y añadiendo la palabra clave await en el llamado al método. Y hay unas reglas que tenés que saber para escribir buen código asíncrono. Pero antes que lleguemos a eso, te quiero mostrar el paralelismo. Tengo dos versiones, una síncrona y otra asíncrona. Repasemos lo que pasaba con los botones anteriores. El síncrono bloquea y tarda 1.2 segundos aproximadamente. Asíncrono no bloquea, pero tarda también 1.2 segundos. Ahora, paralel síncrono bloquea al igual que el botón síncrono, pero fíjate que todo tardó 0.3 segundos. O sea, 300 milisegundos. Es decir, 0.7 segundos más rápido que los otros botones. Y eso es porque las 4 tareas se ejecutaron al mismo tiempo, de forma paralela en lugar de forma secuencial. Y paralel asíncrono también ejecuta las 4 tareas al mismo tiempo, pero no bloquea porque el hilo se libera. Entonces, si miramos el código, la diferencia clave entre los dos botones está en los métodos getContentInParallel y getContentInParallelAsync. El getContentInParallel, que es síncrono, estoy definiendo una lista de tareas y una cola concurrente que va a almacenar los resultados de la tarea. En el for, por cada URL voy a ejecutar una tarea mediante task.run que se va a encargar de obtener el contenido y almacenar el resultado en la cola. Esa tarea la agrego al listado de tareas que nos sirve para luego decirle al código a que espere a que se terminen todas las tareas antes de continuar. Y una vez terminadas las tareas, iteramos por todos los resultados y los mostramos en pantalla. Ahora, la versión asíncrona es similar, con la diferencia que marcamos el método como asíncrono con la palabra clave async, usamos la versión asíncrona de downloadContent y le indicamos al compilador que libere el hilo cuando llegue a task.whenAll con la palabra clave await y que una vez las tareas se completen, retome el trabajo. Ahora bien, para hacer trabajo en paralelo, yo necesito sí o sí utilizar otro hilo. Y eso es lo que hace justamente task.run en C#. Usa otro hilo para procesar una tarea. Por lo tanto, la capacidad de paralelismo va a estar determinada por la cantidad de núcleos físicos del CPU en donde estás ejecutando el código. Y fíjate que en ambas versiones usamos task.run, pero en la versión síncrona estamos además bloqueando ese nuevo hilo porque no hay ninguna await en ningún lado. Y además estamos usando la versión bloqueante de downloadContent. Es decir, no solo estamos usando un hilo nuevo, sino que además lo estamos bloqueando. Mientras que en la versión asíncrona de getContentInParallel liberamos ese nuevo hilo que creamos mediante task.run al marcar el método como asíncrono, utilizar la versión asíncrona de downloadContent y usar await en la llamada a task.whenAll. Ahora, hay reglas y buenas prácticas que tenés que tener en cuenta al trabajar con asincronismo o paralelismo. En primer lugar, todas las funciones que quieras asíncronas las tenés que marcar como tal. En C# se usa la palabra clave async en la declaración del método. Segundo, tenés que usar await adelante del llamado a una función asíncrona para que el hilo no se quede esperando ahí. Tercero, todas las funciones que marques como asíncronas tienen que devolver siempre un tipo de datos, ya sea una tarea con task o una tarea que devuelve otro valor como task string. Nunca tenés que usar async void salvo que el método sea un evento, como es el caso de los botones. De lo contrario, nunca va a poder recuperar el contexto donde se ejecutó código y nunca sabes qué puede pasar. Realmente puede pasar cosas inesperadas, no te esperas ni vas a saber qué puede suceder en el código. Ahora, ejecutar código síncrono dentro de otro hilo no lo convierte en asíncrono, sino que lo hace paralelo, lo cual quiere decir que consume un hilo extra. Y ese es el caso del botón fake async. Parece que funciona de forma asíncrona, pero en realidad está ejecutando código en paralelo, como podemos ver dentro del método getContentFakeAsync, y eso no es tan escalable. Entonces, vas a usar código asíncrono cuando tenés una operación que ocurre fuera del programa. La mayoría de las librerías que tienen código asíncrono siempre te van a exponer una versión asíncrona de sus funcionalidades. Solicitudes HTTP, conexiones a base de datos, escritura en archivos, son algunos ejemplos. Y vas a usar código en paralelo cuando necesites dividir el trabajo de un código en distintos hilos.